de David. Y como él posee la llave de David, dice que la llave de David es la puerta que él abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que él cierra, nadie la puede abrir. Entonces, en eso estamos claros. El Señor nos abre puertas y la puerta que el Señor nos abre, nadie la va a cerrar. Y si el Señor cerró esa puerta, aunque la quieran abrir, no la van a poder abrir. Sin embargo, cuando Él nos abre una puerta y la puerta es grande, va a haber batalla. Va a haber batalla. Eso lo dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 16 verso 9. Dice el apóstol Pablo: porque se me ha abierto, y ahí dice, mire, una puerta grande. El apóstol Pablo está diciendo: a mí se me abrió una puerta grande. Pero miren lo que dice, bueno, dice para servicio, para el servicio eficaz. Entonces Dios nos abre una puerta grande, una puerta enorme para servirle, nos abre una puerta de ministerio, nos pone a servir, pero es grande la puerta. Y entonces dice que por esa puerta que está abierta, que es grande, porque el Señor quiere bendecirnos, porque el Señor quiere darnos en grande, no nos quiere dar por poquitos. Él nos da, cuando Él abre una puerta, nos da abundancia. Entonces dice que cuando Él nos abre una puerta grande, hay muchos adversarios. Entonces esto muchas veces no lo sabemos, o no lo tomamos en cuenta, o muchos predicadores no dicen esa parte. Se nos dice: el Señor te ha abierto una puerta grande. Y también nos enfatizan muchas veces: y la puerta que el Señor te abrió, nadie te la va a cerrar. Pero lo que no nos dicen, o nos dicen muy poco, es que van a haber muchos. No dice uno, no dice unos cuantos, dice muchos adversarios. Entonces el Señor ya nos bendijo, hermanos. Eso debemos de tenerlo bien claro. El Señor ya nos bendijo con toda bendición. El Señor quiere vernos prósperos. El Señor quiere vernos, pero Él quiere levantarnos. Pero entonces el Señor dice: mi bendición está contigo. Yo te he abierto puertas y no puertas angostas, te he abierto puertas grandes. Pero debes de tomar en cuenta que se van a levantar adversarios. Eso no lo podemos evitar, hermanos. Lo bonito de esto es que dice la palabra, hermanos, no lo digo yo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Que se levante, porque esa palabra adversarios, hermanos, esa palabra adversarios es: se van a levantar muchos diablos. Se van a levantar muchos diablos, se va a levantar Satanás. Pero dice, pero Satanás no te va a poder hacer nada. Pero tenemos que estar atentos, eso sí. Por eso dice el Salmo 24:7. Dice, ¿cómo dice? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Levanta tu cabeza. Está atento. Eres el portero de la puerta de tu casa. Eres el portero de la puerta de tu corazón. Y como nosotros somos nuestros propios porteros de la casa, por eso Apocalipsis 3:20 dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor no se va a meter a la fuerza. Tú eres el portero, tú eres el que decides quién entra y quién sale. Entonces Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando, estoy tocando. Si tú abres, bueno, primero dice si alguno oye la voz. Y después dice: si abre la puerta, entonces yo voy a entrar. El Salmo 24:7 dice: alzado puertas vuestras cabezas. Pues eso es, está atento para que lo que entre, tú seas quien decidas que entra y que no entra. Pero después al final dice: porque entrará el Rey de la Gloria.
Nosotros tenemos que dejar que el Rey de la Gloria entre a nuestra casa física, nuestra casa espiritual y esta casa que es el templo del Señor. Entonces van a haber adversarios. Eso es lo que yo quiero predicar esta noche, mis hermanos, que van a haber adversarios, que el Señor te ha abierto, dice ahí, una puerta grande, pero debes de saber que hay adversarios. Hechos capítulo 14, verso 19, dice acá: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, no a una persona, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. Ya después de haberlo apedreado, miren lo que le hicieron a Pablo. La multitud lo apedrearon. Después de haberlo apedreado, lo arrastraron fuera de la ciudad. Ellos creyeron que Pablo estaba muerto, y entonces lo dejaron porque dijeron: ya está muerto, ya lo apedreamos, ya le dimos una buena arrastrada por toda la ciudad. Lo dejaron tirado ahí creyendo que estaba muerto. Sin embargo, dice el verso 20: pero mientras los discípulos lo rodeaban, yo me imagino a los discípulos así como que todos hacia alrededor, ¿no? Pobrecito, miren cómo lo dejaron, está muerto. Y Pablo se levanta, hermano. Cuando todos creían que estaba muerto, hermanos, lo hicieron añicos, lo hicieron a pura pedrada, a pura arrastrada. Pero él se levantó. ¿Y qué hizo? No se fue a esconder, no se fue a encerrar a su casa, no se fue a un hospital. Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. O sea, no está diciendo y al día siguiente salió huyendo y se fue a otra ciudad porque estaba muy golpeado, porque ahí no lo querían. Él se levantó. ¿A qué se levantó? Para ir a predicar. O sea, tenemos una puerta grande que se nos ha abierto para el servicio eficaz. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando nos agarran a pedradas? ¿Qué hacemos? Yo te pregunto a ti, ¿qué harías tú si, hablando de la multitud, digamos, si la mayoría de la iglesia te empieza a tirar pedradas? No van a tirarte piedras literales porque se van a la cárcel, ¿verdad? Pero pedradas es chismes, murmuraciones. Empiezan a hablar mal de ti. ¿Qué harías tú si la gente empieza a hablar mal de ti? ¿Qué haces? Y te dejan, no te van a dejar muerto como las pedradas literales, pero lo que hicieron fue chisme tras chisme, tanta acusación, tanta cosa. Les digo lo que hace la mayoría de gente: se va, pero no se va a trabajar a otro lado, se va. Es que esos son unos hipócritas, es que se va peleando con Dios. ¿Por qué digo peleando con Dios? Porque se va hablando mal de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermanos? El cuerpo de Cristo. Y la gente: ay, es que esos de la iglesia tal, esos son unos, estos son unos aquellos, y no saben que están hablando de Cristo. Y Pablo se levanta y sigue predicando. Miren, dice el verso 21: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ellos se fueron a Derbe, pero todo golpeado, todo apedreado, fue a predicar, dejó de predicar y regresa otra vez al lugar donde lo habían apedreado. Verso 22:
¿Qué regresó a hacer, hermanos? Es que esto es interesante. Y esto es, hermanos, recibamos esa palabra. ¿Qué regresó a hacer él? No regresó a quejarse. Dice que regresó fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, miren lo que les dice Pablo, esto es enseñanza, lo que Pablo les enseña a sus discípulos. Ya los discípulos ya lo vieron, ya lo vivieron prácticamente. Y Pablo regresa, miren, pónganse las pilas, sigan trabajando, no se detengan. Los exhortaba a que perseveraran. Y entonces dice, y diciendo, es necesario. Esa palabrita, hermanos. ¿Por qué? Digamos, ¿cuándo decimos nosotros la palabra necesario? O sea, ¿qué cosas son necesarias? ¿Qué cosas son necesarias? Necesario es todo aquello que si no lo hacemos nos morimos. Necesario es eso. Necesaria es la comida. Necesario es dormir. Necesario es trabajar. Necesario, o sea, si no lo haces, te mueres. Y Pablo regresa y les dice, miren, es necesario que a través de, y esto, hermano, ¿cuántos reciben esa palabra? Porque dice, es necesario que a través de qué, hermanos, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si alguno creía que ser cristiano era lo más bonito, está equivocado. Ser cristiano te va a doler. ¿Y por qué? Si a Cristo ya le dolió, ya a Él le hicieron de todo. Y entonces Él dice que nosotros tenemos que participar de su crucifixión. Y nos pide a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ay, entonces ser cristiano me va a tocar sufrir. Entonces, no, hermanos, es que se sufre. Pero yo te tengo una noticia. El sufrimiento que vas a pasar por esa puerta grande que el Señor te está abriendo, ese sufrimiento que te viene a causa de esa gran puerta que el Señor te está abriendo, ese sufrimiento no se compara con la gloria venidera. Porque entonces vas a sufrir. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú uses esa puerta grande. El enemigo no quiere que tú recibas esa bendición sobreabundante que Dios tiene preparada para ti. Y entonces te está fastidiando, te está molestando para que no recibas esa bendición. Pero si tú decides, no le voy a hacer caso a los adversarios, voy a resistir, como dijo Pablo, voy a perseverar, voy a continuar, voy a luchar, entonces el Señor te va a dar la gloria que está del otro lado de la puerta. Y la gloria no se va a comparar con el dolor, con el sufrimiento que estemos pasando ahorita. Entonces dice, miren, eso hizo Pablo. Luego dice, 1 Corintios capítulo 16 verso 9. Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Pero recordándoles, ¿verdad? Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. El Señor quiere que tú sirvas. ¿Qué bendición? ¿Cuál es el pago por servir? Van a haber adversarios. Van a haber adversarios. Van a haber adversarios. Así que preparémonos. Miren, Hebreos capítulo 10 verso 39. Dice aquí Pablo, hermanos, miren lo que dice Pablo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Si después de que no te saludaron cuando entraste a la iglesia, tú decides mejor irte de la iglesia, mejor me voy de esa iglesia porque ahí no lo saludan a uno, entonces estás retrocediendo.
Hermano, no retrocedamos. Por muy duro que sea, por muchos adversarios que se levanten, no retrocedamos. Dice, sino que somos, o sea, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, mis hermanos, yo les vengo a decir, todo aquel que es llamado, y miren que estoy hablando de llamado, no de escogido. Y dice la Biblia que muchos, ¿quiénes son? Muchos son ¿qué? Los llamados y pocos los escogidos. Pero estoy diciendo que los que son llamados son respaldados por Dios. Si Dios te llamó a ti a servir, mira, si a ti te toca estar en la puerta, Dios te llamó a servir. Si te toca estar en el parqueo, Dios te llamó a servir. Si te toca estar en danza, Dios te llamó a servir. No importa el lugar donde tú estés, Dios te llamó a servir. Y si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. ¿Que se va a levantar adversario? Sí, se va a levantar, pero Dios te va a respaldar. Y entonces, miren pues, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Miren lo que dice este verso. Sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos. Pongámonos en el lugar de Pablo. ¿Qué haríamos nosotros? Después de haber sufrido, después de que lo maltrataron, dice, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios, de seguir predicando, de seguir sirviendo en medio de mucha opresión. Es que qué bonito es servir cuando todo mundo le dice a uno: ay, qué bonito está sirviendo. Ay, cómo me gusta verlo servir, hermano. Ay, qué bendición que está sirviendo, hermano. Ay, hermano, usted cómo sirve de bonito. Ahí, pero si hay oposición. Mucha gente se va de la iglesia cuando hay oposición. Y hay gente que dice: yo no sirvo, yo solo vengo a sentarme, solo vengo a recibir, porque eso de servir, ¿qué problema es? Y Pablo dice: en medio de la oposición, no de un poquito, de mucha oposición, seguimos sirviendo, seguimos trabajando. Jeremías capítulo 1, verso 19. Miren lo que Dios nos advierte: pelearán contra ti. Dios no nos está diciendo: nadie te va a decir nada, nadie se va a levantar contra ti, nadie te va a acusar, nadie te va a juzgar. Dios no dice eso. Pelearán contra ti. Pero esto sí es bendición. Pero no te vencerán. Un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano. Van a pelear contra nosotros, hermanos. En algún momento te van a criticar, en algún momento te van a juzgar, te van a acusar, te van a decir un montón de cosas. Y entonces el Señor de una vez nos advierte y nos dice: van a pelear contra ti si quieres, pero no te vencerán. No renuncies. Como dijo Pablo, no somos de los que retroceden. Entonces dice: pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Entonces el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Amén. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Pero Él no está diciendo: no se va a levantar nadie, yo no voy a permitir que alguien se levante. Eso no lo dice. Él dice: se van a levantar en contra tuya, se van a levantar, van a pelear contra ti. Pero lo bonito es: no te van a vencer. Yo estoy contigo para defenderte.
Yo estoy contigo para fortalecerte. Sigue adelante, no retrocedas, no te desanimes. Sigue, 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 persevera. Y entonces dice Apocalipsis: el que perseverare hasta el fin. No el que persevere una semana, el que persevere un mes. No, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces trabajemos en eso. Entonces quiero ponerles algunos ejemplos. Ahorita solo les di la introducción. Quiero ponerles algunos ejemplos de cómo es que algunos personajes de la Biblia realmente fueron perseguidos, les hicieron mucho. Por ejemplo, el primero, porque dice Filipenses que nosotros sigamos la actitud que tuvo Jesucristo. El primero, Jesús, Él recibió una oposición completa. A Él se le opusieron, hermanos. No se le opusieron solo por una cosa, se le opusieron en todo. Se le opuso su familia, se le opusieron los religiosos, se le opuso el gobierno, muchos discípulos se le opusieron y se fueron y lo abandonaron. O sea, Él tuvo una oposición en todo. Pero ¿dónde está Él ahora? O sea, Él ganó la batalla. Entonces miren, por ponerles un ejemplo, porque la vida de Jesús es muy grande para hablar de todo, pero entonces solo un verso, para ponerles un verso ahí. San Juan capítulo 1, verso 11. Dice la palabra: a lo suyo vino. ¿Qué es eso de a lo suyo? Él vino a lo que venía. Él vino a predicar. Él vino a salvar lo que se había perdido. A lo suyo vino. Pero los que eran de Él, su pueblo, lo rechazaron. Miren que hasta su propia familia lo rechazó en un momento. Lo rechazó el pueblo, lo rechazó la iglesia, lo rechazaron todos, hasta llevarlo a la muerte de cruz. Pero lo bueno es, como Dios dijo: no temas porque yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. El Señor dice: bueno, ya diste tu vida, ahora yo te voy a levantar de ahí, de entre las cenizas te voy a levantar. Y lo levantaron y fue puesto hasta lo más alto. Es el primer ejemplo. Ahora, otro ejemplo. ¿Quién fue el rey más grande que ha habido en la historia de Israel? ¿Quién fue el rey más grande? David. El mejor rey de Israel, el rey más grande, el rey más, si queremos verlo, más poderoso. Pero ¿cómo fue la vida de David? Sus 40 años que estuvo al frente de Israel, ¿cómo fue? La vida de David fue batalla tras batalla, batalla tras batalla. David tuvo una oposición familiar. Muchas veces nuestra propia familia nos va, hermanos, la familia. Yo no digo que así son todas las familias, pero tenemos un ejemplo ahí en David. David está en su casa, quizás es un niño, y el papá dice que se vaya a pastorear. Que se vaya a pastorear las ovejas al desierto, allá que mire qué come, allá que mire qué hace, pero que se vaya a pastorear. Y los otros 7 hijos, ¿qué? Los otros que se queden en casa, porque pobrecitos no pueden ir a estar allá en el desierto tan peligroso que es. Y entonces miren lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres. Pero miren su hermano mayor. Yo no sé los hermanos menores. ¿Cuántos hermanos menores pueden decir que si están en un lugar donde hay gente hostil, donde hay gente que fastidia, que mucho molesta, que les hacen daño a los niños? Pero si ese niño
sabe que ahí está su hermano mayor. Hermano, los niños así de 5 o 6 años y tienen un hermano de 15 años, esos niños confían en su hermano mayor. Dice, aquí no me hacen nada porque aquí está mi hermano mayor, aquí está mi hermano el grandote. Pero este hermano mayor, llega David, su padre lo envió y le dice: ve a ver cómo están, cómo están tus hermanos, porque se fueron a la guerra. Ve a verlos, ve a buscarlos y mira cómo están. Llévale algunas cosas al rey. Y entonces va David y llega al lugar de batalla y ve que hay un gigante ahí que está amedrentando, y ve al ejército de Israel que cada vez que aparece el gigante, todo el ejército retrocede con miedo, temblando. Y entonces David empieza a preguntar: ¿y aquí qué está pasando? ¿Y quién es ese incircunciso que viene aquí a asustarlos a ustedes? Y empieza a preguntar. Y entonces le empiezan a decir: es que ese es un filisteo y cada día sale a retarnos, y le tenemos miedo. Y entonces David empieza a preguntar y les dice: ¿y qué pasará si alguien lo mata? ¿Qué le van a dar? Y entonces, el rey le va a dar honores, el rey le va a dar a su hija, el rey aquí. Y entonces, en ese momento aparece su hermano mayor y se da cuenta que David está investigando, está preguntando. Y entonces le dice, lo primero que pasa es: y se encendió la ira de Eliab contra David. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Hermanos, eso es mentira. David no era soberbio, David no era malo. El malo era el hermano. Entonces David tuvo una oposición en la familia. Y si seguimos viendo, hermanos, pero tendría que mostrarles muchos versos, pero nosotros lo sabemos, lo hemos oído más de alguna vez. Su propio hijo Absalón quiso quitarle el reino y lo empezó a perseguir para matarlo. Y David, en vez de decir: bueno, voy a matar a mi hijo porque así lo mato y asunto resuelto, David salió huyendo. No porque no pudiera pelear contra él, no quería hacerle daño a su hijo. David sale huyendo y Absalón lo persigue para matarlo. Después dice: bueno, viene la maldad de su hermano mayor. Dice Absalón, lo aconsejan y dice: ¿sabes qué puedes hacer? Viola a todas sus mujeres. Y se acostó con todas las mujeres de David para fastidiarlo. Después se va a traer el arca del pacto. Y viene con el arca del pacto, viene danzando con todas sus fuerzas, viene cantando, alabando al Señor. Y cuando de repente sale, Mical lo mira desde el palacio y mira a David y lo mira danzando. Y dice la palabra que lo menospreció. Y cuando David, después de haber bendecido al pueblo, David dice: voy a ir a bendecir a mi esposa. Y David va feliz que va a ir a bendecir a su esposa. Y la esposa le sale al encuentro y le dice: eres un vulgar. Y le empieza a decir un montón de cosas. Su propia familia en oposición contra él. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo aunque es de Jesucristo, pero cómo la familia puede ser opositora a veces. Dice: cuando sus parientes oyeron esto, cuando su familia se dio cuenta que Jesús andaba predicando, que andaba sanando enfermos, que andaba echando fuera demonios, que andaba resucitando muertos, cuando su familia se dio cuenta de esto, dice, fueron para hacerse cargo de él. ¿Pero por qué? Porque decían: está loco. Quizá la familia te tenga a ti por loco. ¿A cuántos de ustedes les han dicho: ¿por qué no mejor llevas tu cama a la iglesia?
Ya que solo en la iglesia querés mantener, ¿por qué no llevas tu cama también? Pareces loco, aleluya, pandereta. Pero hermanos, va a haber oposición. Si quieres servir al Señor, va a haber oposición. Algunas veces va a ser de la propia familia. Otras veces va a ser como Jeremías. Una oposición institucional. Un rechazo religioso y político. A Jeremías lo rechazaron, hermanos. Jeremías, un profeta de Dios. Dios lo levanta como profeta y le dice: vas a ir a profetizarle a mi pueblo. Pero el pueblo era un pueblo de dura cerviz. El pueblo no escuchaba, el pueblo no entendía, el pueblo no hacía caso, el pueblo no obedecía. Y Jeremías tenía que ir a predicar. Jeremías les iba a decir: miren, si no se vuelven al Señor, van a ser llevados a Babilonia, se los van a llevar desnudos, los van a llevar presos. Y por más que Jeremías les habló, no le hacían caso. Y entonces miren, este es un ejemplo terrible, tremendo, porque Jeremías capítulo 20, verso 1: cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal en la casa del Señor. Hermanos, esto diría yo, mejor no lo predico, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque era el sacerdote de la casa de Dios. Entonces, si lo pasamos a nuestro contexto, dirían: el pastor de la iglesia se levantó contra un profeta. Dice: cuando el sacerdote Pasur oyó a Jeremías profetizar estas cosas. ¿Qué estaba profetizando? Los van a llevar desnudos, los van a llevar prisioneros, van a matar a sus bebés, van a violar a sus mujeres, y todo lo que les dijo, les empezó a profetizar Jeremías. Entonces, cuando el sacerdote oyó estas cosas, dice el verso 2, hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Cada vez, mis hermanos, cada vez que Jeremías profetizaba, cada vez que Jeremías le hablaba al pueblo, le hablaba al sacerdote, le hablaba al rey, cada vez que Jeremías servía, cada vez que Jeremías ejercía su función, lo metían en un pozo, lo dejaron amarrado, atado a un poste en el pleno sol del día y después en el sereno y el frío de la noche. Ahí pasaba. Lo metían preso. Y entonces llegó un momento que Jeremías dijo: no, ya no voy a profetizar, ya no voy a seguir. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Ya no voy a seguir sirviendo en la iglesia. Jeremías también lo pensó. Así que de repente hay algún Jeremías aquí que el Señor llamó para servir, pero que en algún momento de su vida ha dicho: yo ya no voy a servir, ya no quiero, ya no aguanto, con esta gente no se puede. ¿Qué pasó con Jeremías? En el verso 9, Jeremías, después de haber pensado y haber dicho: no voy a servir más, y se aguantó, dejó un tiempo, hermanos. Dios le decía: dile a mi pueblo tal cosa, y Jeremías como que se ponía un zipper en la boca: no voy a decir nada. Jeremías, dile a mi pueblo esto, y Jeremías callado, no decía nada. Jeremías, ¿por qué no hablas? No, Señor, no voy a hablar porque ese pueblo me maltrata. No, Señor, no voy a hablar porque no voy a profetizar porque me meten preso. No voy a profetizar porque me golpean. No voy a profetizar porque me meten en una cisterna. No voy a... Y no. Pero en el verso 9 dice: pero si digo no, no le recordaré ni hablaré más en su nombre. Entonces dice Jeremías: esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, la profecía, la palabra,
Hago esfuerzos por no servir y no puedo contenerlo. No puedo. Jeremías se dio cuenta que si servía, le iba mal. Si servía, si hacía lo que Dios le mandaba hacer, lo golpeaban, lo azotaban, lo maltrataban. Entonces no voy a servir. Pero al no servir, sus huesos le ardían. Entonces tuvo que servir. Entonces el Señor nos enseña. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber tribulación, va a haber angustia. Pero no temas, el Señor está contigo. No temas, porque Jehová es tu defensor. No temas, porque el Señor te va a levantar. No temas, porque no te vas a quedar ahí postrado. No temas, porque el Señor está contigo. Dice Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Miren otra vez. No temas lo que estás por sufrir. El Señor insiste. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, vamos a pasar procesos dolorosos, vamos a pasar tribulación, angustia, sufrimiento. Pero le dice, el Señor dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pregunto, ese número 10, ¿cuánto tiempo es? Se supone que no es literal, pero el 10 algo dice. ¿Qué significa el 10? Totalidad. ¿Qué significa entonces? Puede que de principio a fin, desde que decidiste seguir al Señor, desde que decidiste servirle a Él, desde que, como decía el verso que leímos, que desde que Él te llamó, puede ser que desde ese día te toque sufrir. Y el Señor dice, no temas. Señor, pero ¿cuándo va a terminar este sufrimiento? ¿Cuándo va a terminar esta angustia? Salgo de una, ya estoy en otra, y acabo de pasar esto, y ya me están criticando, y ya me están golpeando, y ya me están tirando pedradas. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor dice, no temas. Por 10 días vas a sufrir. Si 10 días sería totalidad, es mientras estés aquí en la tierra. Va a haber sufrimiento. Pero ¿y qué dice el Señor después de eso? No dice, yo te voy a sacar de ese sufrimiento para que no sigas sufriendo. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Aguanta un poco más. Aguanta, porque este sufrimiento que estás pasando ahora no se compara con la gloria venidera, no se compara con la bendición que Dios te está dando en esa puerta grande que te ha abierto. Hay una puerta grande, pero el enemigo se ha levantado para que no recibas la bendición de esa puerta grande que el Señor te abrió. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por eso insisto, mis hermanos, el Señor no nos dice que servirle a Él va a ser fácil. El Señor no nos dice que servirle a Él no va a haber problema. Nos dice todo lo contrario. Pero nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque se van a levantar muchos adversarios, pero no te vencerán.
se puede levantar el mundo entero contra ti. Y el Señor dice: no temas, porque yo he vencido al mundo. El número 4. Ya vimos a Jesús, a David. ¿A quién más vimos, hermanos? Jeremías. Número 4, Moisés. Jesús, oposición total. David, oposición de la familia. Jeremías, oposición del gobierno, oposición religiosa. Moisés, una oposición interna. O sea, cada uno va a pasar sus procesos, como Moisés, como David, como Jesús, como Pablo. ¿Quién quiere pasar su proceso como Pablo? Pero a algunos nos va a tocar pasar, hermanos, la oposición de Moisés. ¿Quién era el enemigo de Moisés? Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El enemigo de Moisés era el mismo. Puede ser que tu interior te esté atacando y te esté diciendo: no vas a poder, ¿para qué te vas a meter a eso? Puede ser que tú no tengas enemigos externos. Puede ser que tu familia no te ataque. Puede ser que la iglesia no te ataque. Puede ser que el pastor no te ataque. Pero podría ser que tú mismo estés creyendo que no vas a poder. Por más que insistió el Señor: no, Señor, yo no puedo hablar. Y no, el que te hizo, el que te dio la boca, no puede hacerte hablar. Sí, Señor, pero manda otro. ¿Qué es lo que nos ataca, hermano? ¿Tendremos nosotros algún enemigo interno que no nos deja avanzar? Ay, es que yo quisiera, pero mejor no. Es que yo ya vi cómo sufren los demás y ver así mejor no. Y ni te ha pasado a ti, ni sabes si a ti te va a pasar lo mismo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 10 dice: porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante, y la manera de hablar menospreciable. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Ahora que las redes están de moda, muchos patojos ¿qué patojos? Todo el mundo de todas las edades ha tenido alguna experiencia que se empiezan a conocer con otra persona, ¿va? Y en los mensajes de texto, bonitos sus mensajes. Cuando lo conocen, salen corriendo. Pero aquí estamos hablando de Pablo. Y entonces dicen: las cartas de Pablo son muy pesadas, son muy duras. Ese Pablo habla muy, muy fuerte. Me gustaría conocerlo. Y cuando lo conocen, ay Dios, y ese es Pablo. Y ese chaparro, ese pelón es Pablo. Sus cartas tan bonitas, sus cartas llenas de sabiduría y hasta cuesta entenderlas. Así dijo Pedro.
Pero él no es nada. Eso le están diciendo, lo están menospreciando. Y su manera de hablar, ni hablar sabe. Entonces Pablo le escribe a Timoteo. Como Pablo ya lo vivió, le escribe a Timoteo y le dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pero eso sí, o sea, que nadie te diga: no servís para nada porque estás puro patojo, no servís para nada porque qué experiencia vas a tener. Eso sí, le dice Pablo, tienes que ser ejemplo de toda la iglesia, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y de ahí que nadie te menosprecie, que nadie te diga que no vales nada, que nadie te diga que no puedes, que nadie te diga: es que eres muy joven. Que nadie te diga: ¿y qué me hablas y me vas a hablar a mí de eso? Es como que le hubieran dicho a Pablo: Pablo, ¿y tú me vas a hablar a mí de matrimonio? Si nunca ni novia tuviste, y me vas a hablar a mí de matrimonio. Y Pablo escribió de matrimonio. Nunca se casó, pero escribió de matrimonio por revelación del Señor. Entonces Dios te puede usar a ti. No creas que Dios no te va a usar. Ay, es que yo ni leer sé. Ay, es que a mí me cuesta hablar. Ay, es que a mí me da pena. Ay, es que a mí me tiemblan las manos. Si ustedes supieran cómo me tiemblan las manos a mí. Pero el Señor, en su misericordia, nos puede usar a todos. Pero el Señor de una vez nos declara: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya no me da tiempo a hablarles de Nehemías. Nehemías, oposición externa, enemigos, burlas. Pablo, oposición en el ministerio. Miren, les voy a leer algunos versos de Pablo. Dice Pablo: con frecuencia, no es que una vez, realmente lo que le tendría él que decir es: cada vez que viajo, y yo viajo todas las semanas. Así tendría que decir Pablo: cada vez que viajo, y consideren que yo viajo todos los días, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Ustedes creen que Pablo no sufrió también eso? Pablo sufrió también eso. Y yo sé que tú lo has sufrido en algún momento también. ¿Y cuánta gente no se ha ido? Ay, es que estos hermanos son nos dicen un montón de cosas. Hipócritas, falsos. Dicen que son creyentes, pero son peor que los de afuera. Y Pablo dice: yo también lo he sufrido. Pero ¿qué hizo él? Leíamos: lo dejaron, según ellos, lo dejaron muerto. Pablo se levanta y se va a predicar a otro lado. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 32: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. No quiere decir que peleó contra leones y tigres. Y cuando habla de fieras es la gente. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Cuántos creen aquí, así? ¿Cuántos creen que hay resurrección de los muertos? Levante la mano.
Porque dice la palabra, si no creyéramos eso, estamos perdiendo el tiempo. Si no creemos en que hay resurrección de muertos, mejor dediquémonos a comer y a beber, porque mañana moriremos, ¿verdad? Pero sí creemos en la resurrección de muertos, y por eso estamos aquí. Primera de Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te dejes engañar. Sigue al Señor. Esteban tuvo una oposición. A él se le opusieron hasta la muerte. Porque cualquiera diría, pero si el Señor me va a defender, porque como el Señor dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Entonces diría, ¿y entonces por qué Esteban murió? Es que el Señor dijo también, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces Esteban murió, pero ¿qué pasó con él? Una muerte gloriosa. Dice Hechos capítulo 7, verso 54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Murió, sí, pero ya le tocaba morir. Murió, sí, porque Dios lo permitió. No quiere decir que perdió la batalla. Esteban murió, pero tuvo una muerte gloriosa. Entonces quiero ya solo leerles unos versos por el tiempo. Romanos capítulo 8, verso 36. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Por causa de Cristo. Verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Pablo ya dijo, por causa de Cristo dice ahí, somos puestos a muerte todo el día. ¿Alguno de ustedes ha sufrido al punto de que ya casi lo van a matar por causa de Cristo? Ninguno. Más que una que otra crítica, que una burla, que una que otra pedrada, ¿va? Pero Pablo dice, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, porque estoy convencido de que, y entonces viene un listado, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino con este verso, Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. La Reina Valera, en vez de decir que nos ayude en el momento que más la necesitemos, dice para hallar el oportuno socorro. Cuando necesites el socorro de Dios, cuando necesites que Dios te ayude porque ya no aguantas, entra confiadamente al trono de la gracia y allí hallaremos gracia y misericordia.
para el momento que más lo necesitemos. Inclina tu rostro. Si tú habías pensado que servirle al Señor es fácil, que servirle al Señor es lo más hermoso, sí es lo más hermoso, pero hay sufrimiento. Sí es más hermoso porque la gloria que Dios nos va a dar es tan grande que no se va a poder comparar con el sufrimiento que pasamos, porque son muchos los opositores. Dice la palabra que se nos ha abierto una puerta muy grande, pero hay muchos adversarios. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Primera de Corintios 16:9. Porque se me ha abierto una puerta grande. Se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Pero hay muchos, no poquitos, pero hay muchos adversarios. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. La gloria que Dios te está preparando es grande. Cada vez que enfrentas sufrimiento, cada vez que enfrentas pedradas, cada vez que el enemigo se levanta para atacarte, es porque hay una puerta grande que Dios te ha abierto y el enemigo quiere que renuncies para no recibir esa gloria que Dios tiene preparada para ti. Así que levanta tus manos y dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú nunca me has desamparado. Y aunque el enemigo se levante contra mí, yo soy más que vencedor, porque tú estás conmigo. Y porque tu palabra dice que pelearán contra mí, pero no me vencerán. Y yo confío en tu palabra, Señor. Yo tomo esa palabra, yo tomo esa promesa, Señor. Y quiero decirte, como dijo Josué: yo y mi casa te serviremos, Señor. Gracias, papito amado. Gracias por tu palabra. Sella esta palabra, Señor. Sella esta administración, que se haga rema en nosotros. Y si hay alguno que se sentía débil, si hay alguno que quería tirar la toalla, hoy el Señor te está hablando y te está diciendo: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aunque se levanten contra ti, no podrán vencerte. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que hoy el Señor le habló y desea reconciliarse? Si hay alguien, que levante su mano. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien, mis hermanos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.